Aquí estamos preparados con nuestras frases para pensar con Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pensativo, siempre pensativo. Déjame presentar a Sara Lobato, que ya está también muy pensativa también. Pues sí, aquí listos para empezar. Vamos con la frase de hoy. Y celebro que estés pensativo porque la frase que traigo hoy es profunda, ¿vale? Es oriental. Así que vamos a ver qué piensan también nuestra audiencia. La frase es la siguiente: el que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno. La frase pertenece a ver, lo voy a decir bien, Rabindranath Tagore, un nombre indio bastante difícil de pronunciar, pero como se sabe, Rabindranath Tagore nació en Calcuta el 7 de mayo de 1861, falleció en la misma ciudad el 7 de agosto de 1941, fue un escritor bengalí, poeta, filósofo del movimiento Brahmo Samaj, posteriormente convertido al hinduismo, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. Tagore revolucionó la literatura bengalí con obras tales como El hogar y El mundo de Gitanjali. Extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas, historias cortas, cartas, ensayos y pinturas. Fue también un sabio reformador cultural que modernizó el arte bengalí, desafiando las severas críticas que hasta entonces lo vinculaban a unas formas clasicistas. 2 de sus canciones son ahora los himnos nacionales de Bangladesh y la India, interesantísimo. Tagore, quien desde muy pronto estuvo en contacto con la sociedad y la cultura europea, se convirtió a todos los efectos en uno de los observadores más lúcidos y en uno de los críticos más severos de la europeización de la India. A lo largo de su vida, Tagore mantuvo múltiples contactos con otros intelectuales de su tiempo, incluyendo a Henry Bergson, Albert Einstein, Robert Frost, Mahatma Gandhi, Thomas Mann, George Bernard Shaw, Victoria Ocampo, Wells y Romain Rolland. Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, esta dominaba el inglés por su familia bilingüe de Puerto Rico, empezaron a traducir a Tagore del inglés en 1915 con La luna nueva y El jardinero, y prosiguieron esta tarea abundantemente, tanto con su teatro y su poesía como con su prosa. Fue una verdadera recreación que tuvo enorme eco en los escritores de lengua española en todo el mundo. Se sabe por el archivo de Juan Ramón Jiménez que hubo un proyecto de viaje de Tagore y su hijo en abril de 1921 con un recorrido por los alrededores de Madrid o quizás Andalucía y una fiesta en la residencia de estudiantes con intervención de Federico García Lorca, pero finalmente Tagore prefirió quedarse en su casa en la India y el viaje no se llevó a cabo. Particularmente famoso fue el encuentro Tagore-Einstein que tuvo lugar en el hogar de Einstein en Kaput, localidad cercana a Potsdam, el 14 de julio de 1930. La segunda parte de la conversación fue cuando Einstein visitó a Tagore en la casa de un amigo común, el doctor Mendel. Discutieron sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la epistemología, ontología, teoría musical y creatividad. En su viaje a Perú, esta historia es muy interesante, yo no la conocía, contrajo una enfermedad que lo obligó a hacer reposo en Argentina durante 2 meses en 1924. Allí conoce a la escritora argentina Victoria Ocampo, con quien entablaría una gran amistad. Ella le pagaría su estadía en Buenos Aires, en la quinta Miral Río, los 2 meses que él estuvo en reposo. En su estadía, él escribió un poema de amor para Victoria que el bengalí la tituló Pura Vi, en un volumen dedicado a Vijaya, como él cariñosamente la llamaba a Victoria Ocampo. Antes de morir, le compuso otro poema dedicado a ella, contando la admiración por ser una mujer transgresora para la época. En 1930 se volvieron a ver, ya que Ocampo organizó una exhibición en París con los extraños dibujos que Tagore componía en sus manuscritos. Comenzó a pintar a los 60 años, todavía tenéis tiempo de conseguir algo en la pintura, realizando varias y exitosas muestras de su arte en gran parte de Europa. Murió en su Jorasanko el 7 de agosto de 1941, un día que aún es recordado en actos públicos dentro del mundo de habla bengalí. Estas influencias le sirvieron de base para declarar un pensamiento célebre y significativo en todo el mundo. Un puente entre Oriente y Occidente, un puente brillante y muy lúcido, y es el que nos deja esta frase profunda, y no sé qué pensáis de una frase con este significado. El que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno, dice Tagore. ¿Qué pensáis?
Pues yo al principio estaba pensando, cuando lo has comentado, que no estoy de acuerdo con la frase. Luego, conforme ibas hablando y dándole vueltas, claro, si el que quiere hacer el bien tiene que ocuparse tanto en hacerlo bien, es porque no le sale de manera natural. Y si no le sale de manera natural, es porque realmente hay poco bien en él. Y entonces por ahí pues le puedo dar el beneficio de la duda a la frase, en que efectivamente si tienes que ocuparte de manera muy consciente de hacer las cosas bien, es porque no te sale de forma natural, con lo cual es porque a lo mejor tu interior no es tan bueno como debería. Entonces por ahí le voy a dar el beneficio a Tagore. Yo entiendo tu debate interno, porque a mí me pasa parecido, ¿no? Ya sabes que hay gente que no es nada brillante y que intenta impresionar con una frase rebuscada, pero al final no hay nada detrás de esa frase. En el caso de los que son realmente brillantes, pues tengo que pensar de entrada que hay algo que yo no sé, pero que está bien en la frase, ¿no? Y evidentemente después que pensarlo un poco, sí que encuentras un significado muy interesante a este juego de palabras que las mentes complejas a veces usan para hacernos pensar, ¿no? Y esto de que el que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno, también me dice a mí, me habla del activismo, ¿no? Que a veces podemos caer en una vorágine de activismo con las mejores intenciones, pero en ese activismo perdemos pues la paz, perdemos el por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? La motivación correcta. Incluso conozco ejemplos, pero no los voy a citar, que podríamos llegar a estar haciendo el bien no solo con motivaciones incorrectas, sino de manera incorrecta, porque el fin no justifica los medios, eso lo tenemos todo claro, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que está detrás de esta frase. Hay personas que a lo mejor no necesariamente están siendo buenos y están haciendo cosas buenas, pero no es lo mismo. Y yo creo que eso es muy importante señalar. A mí me recordaba la frase, aunque no sé si tiene algo que ver, aquella frase de la canción de Ricardo Arjona, que se titula más o menos como Jesús es verbo, no sustantivo, en el sentido de, yo creo que Jesús es verbo y es sustantivo, pero en el sentido de llevarnos a la práctica y no quedarnos con la teoría. Sí, es diferente ser que hacer, dicho de forma muy sencilla, no soy tagorello, pero es una frase también, una reflexión conocida, ¿no? Todos somos conscientes de que hay una diferencia importante, cualitativa sobre todo, entre el ser y el hacer. Claro que si tú dices, no, yo soy pero no hago, bueno, también habla la Biblia, ¿no? Santiago ahí en una de sus cartas tan famosas, Santiago dice, bueno, si tú sí, tienes fe, pues una persona con unos valores altísimos, pero no haces obras, pues entonces déjame que dude de tus valores y de tu fe, ¿no? Yo creo que Tagore un poco nos está transmitiendo todo eso en una frase, como hacen los genios, muy sencilla, un poco rebuscada y que nos obliga a pensarla. ¿Terminas convencida con la frase? Bueno, sí, le doy el que nos faltaría un poco de contexto para ayudarnos, pero sí, creo que me quedo convencida. Pues es nuestra frase para pensar, que quizás conviene repetir. La repetimos. El que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno. Es nuestra frase para pensar de hoy.